Hola, soy Victoria Eugenia Álvarez Jiménez, soy maestra de Educación Primaria y estudiante del programa de doctorado de Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga, en España. Estoy desarrollando mi tesis doctoral en el ámbito de la historia de la educación, siendo mi directora la gran profesora Carmen Sánchez Drián, y mi aportación a este congreso está relacionada con la misma. La comunicación que quiero presentar lleva por título Tesis sobre mujeres en historia de la educación en España desde 1990 a 2015. En la misma se reivindica el papel de las tesis doctorales sobre mujeres como campos de interés para ver la evolución de la perspectiva de género en una disciplina, en este caso la historia de la educación. Como la comunicación, por tanto, pretende contribuir al conocimiento de este hecho a partir de una búsqueda de tesis doctorales en la base de datos TSEO relacionadas con la educación y las mujeres en el periodo que va desde 1990 a 2015 y su análisis. Esto pretende visibilizar los estudios educativos sobre las mujeres llevados a cabo desde este ámbito de las tesis doctorales defendidas en España y analizar los descriptores y la vinculación con la historia de la educación, las universidades y áreas relacionadas, las temáticas desarrolladas, el género de las autoras y autores o las dimensiones de investigación que surgen de las mismas. Respecto al origen de esta comunicación, se encuentra en el interés de indagar en torno a la evolución de la perspectiva de género en la historia de la educación a través de tesis doctorales defendidas en estas disciplinas durante el periodo de 1990 a 2015 y relacionadas con la educación y las mujeres. La historia de la educación tiene la necesidad de analizar sus producciones y los límites disciplinares derivados de la misma y su evolución. Esta labor tiene mucha importancia desde un punto de vista epistemológico. ¿Por qué? Porque la dimensión histórica está presente en toda la construcción de conocimiento y por eso mismo abordarlo desde esta perspectiva de las mujeres es algo que debe aportar un elemento de valor al reconocimiento de esta temática y su estado en el ámbito de la propia historia de la educación. Desde este punto de vista hay que tener el más claro antecedente de esta investigación. Se trata del grupo de trabajo permanente mapeando la disciplina Historia de la Educación, que viene trabajando desde 2014, impulsado en Londres en la 36ª Conferencia Internacional de Historia de la Educación. Se trata de un proyecto de investigación a largo plazo y de gran alcance. Como se indica en la página web de referencia, el objetivo del grupo es mapear la historia de la educación, realizando una evaluación actual y retrospectiva de la base institucional de la disciplina y del conocimiento producido por sus profesionales, que se entiende a través de las fronteras nacionales y culturales. Como puede constatarse, el análisis de las tesis doctorales forma parte de los rasgos de la historia de la educación, que se incluye en este proyecto internacional de investigación de largo recorrido. En cuanto a la investigación en torno a las tesis doctorales, hay que decir que tiene un recorrido ya en España de diferentes ramas científicas. Además, se ha debatido respecto a su valor como indicador evaluativo y sus posibilidades como fuente e indicador para analizar la investigación. En el ámbito general y en otras áreas hay estudios sobre tesis doctorales publicados en revistas de prestigio. En la mayoría de ellas se destaca el conocimiento disciplinar que surge de las tesis, la revisión de cuestiones bibliométricas, la observación de la incidencia de las tesis doctorales en la producción científica y su repercusión. Dentro de la ciencia de la educación son varios también los estudios e incluso tesis doctorales realizadas en este sentido, desde varias perspectivas y áreas como la didáctica de las ciencias sociales, la educación física o la teoría de la educación, entre otras. Resulta de interés destacar cómo se entiende desde lo mismo que en un contexto caracterizado por el reconocimiento de la complementariedad metodológica y la existencia de innumerables mecanismos de producción, artículos, tesis y su difusión, bases de datos, plataformas,
La producción es una medida del desarrollo y la proyección normativa de cualquier disciplina. Estos trabajos suelen tener como referencia la base de datos Teseo y un periodo concreto y parcial de análisis, recogiendo aspectos importantes de cada disciplina. Finalmente, y de manera más específica, cabe destacar que se han realizado en el campo de la historia de la educación pocos estudios, entre lo que hay que destacar sobre todo lo de la profesora Sanchidrián, referente e inspiración para esta comunicación. Y específicamente con perspectiva de género y vinculado con los estudios de mujeres, podemos destacar los textos de Algarra, Serrano y Recolledo, Sánchez Hernández y Torres y Torres. Bueno, pues con estos referentes, esta comunicación desea realizar una aportación a los estudios de las mujeres desde el análisis de las tesis doctorales producidas en Historia de la Educación, para lo cual vamos a centrarnos en el periodo comprendido entre 1990 y 2015, para ver en estos 25 años qué podemos averiguar al respecto. Respecto a las cuestiones metodológicas, son centrales en el diseño y desarrollo de una investigación en cualquier área. En el caso de la historia de la educación, su punto de partida es la historiografía, como planteaba Ruiz Berrio. La renovación historiográfica es una condición indispensable para hacer historia en general o historia de la educación en particular. Y renovar la historiografía significa también renovar los métodos, las reglas y las técnicas. El estudio de las tesis doctorales nos debe proporcionar información relevante también en este sentido. Desde estas consideraciones, el planteamiento metodológico de esta tesis doctoral se basa en la metodología propia de la historia de la educación desde el acceso y análisis de las tesis doctorales de historia de la educación en España, con el referente de la base de datos Teseo, siguiendo principalmente el descriptor Historia de la Educación, una subdisciplina de Historia de la Educación según una nomenclatura de la UNESCO, aunque con las limitaciones que esto tiene, tal y como nos indicó la profesora Sanchidrián en 2016, y con el foco puesto en los estudios sobre las mujeres. En cuanto a los resultados principales derivados del análisis, hay que indicar que durante el periodo 1990-2015, que abarca por tanto 25 años, se ha encontrado desde el descriptor UNESCO Historia de la Educación un total de 29 tesis doctorales inscritas en la base de datos Teseo. Llama la atención en un primer momento que en el periodo de 1990 a 2010 aparecen 21 tesis, de las cuales son de medicina. Para esta comunicación nos quedaríamos, por tanto, con 19 en total de ese periodo. Si ampliamos la búsqueda hasta 2015, aparecen 10 tesis más, para un total de 29 tesis, como se ha dicho, que van a ser objeto de análisis en este texto. En este sentido, es destacable ver cómo en estos últimos 5 años ha aumentado el interés sobre el estudio de la mujer en las tesis doctorales de esta disciplina, para la mayor proporción encontrada en los años finales del periodo. Sobre estas 29 tesis doctorales se ha ampliado el análisis en función de diversos parámetros o variables, obteniendo información significativa desde perspectiva de género. La primera que se puede destacar es que, partiendo de la variable sexo de las autoras y autores, nos encontramos con 24 mujeres y 5 hombres. Como se puede apreciar, son amplia mayoría las autoras, cerca de un 83% frente a un 17%, lo cual es bastante significativo. Respecto al año de lectura de las tesis, se ha desarrollado un cuadro donde se puede ver la distribución temporal y la frecuencia de las mismas. En el mismo cabe destacar que, viendo los resultados por década, se aprecia ese incremento de interés aludido, ya que pasamos de las 3 tesis defendidas en la década de los 90 a las 15 de la década del 2000 y las 11 desde 2010 a 2015. De esta manera se constata un incremento notable en el interés de realizar estudios sobre la mujer en el ámbito historioeducativo. También es muy interesante ver las universidades y áreas o departamentos de origen de las tesis defendidas. A continuación se sintetizan los hallazgos encontrados en esta línea.
En la Universidad de Granada podemos encontrar 5, en la Universidad de Murcia 4, en la de Valencia 2, una en la Autónoma de Barcelona, una en la UNED, una en Deusto, dos en la Universidad de Barcelona, 2 en la Pontificia de Salamanca, una en La Laguna, 2 en la Universidad de Málaga, una en Sevilla, una en la Universidad de Jaén, una en la de Castilla-La Mancha, Valladolid, País Vasco, Cádiz, Complutense de Madrid y Universidad de Córdoba. Como se puede apreciar, hay una gran variedad, aunque también se pueden distinguir algunos núcleos de interés en varias universidades que parecen tener pues, una línea de investigación vinculada a la temática de las mujeres, desde una perspectiva histórico-educativa, destacando sobre todo la Universidad de Granada y de Murcia. En relación a la área o departamento de origen de las tesis, si bien en 4 no aparecen este dato, del resto nos encontramos que 15 son de ámbito de las ciencias de la educación, pero 10 se han defendido en áreas o departamentos externos a las mismas, lo cual es también destacable y nos da una perspectiva del carácter multidisciplinar que suele caracterizar los estudios de la mujer y su abordaje de diferentes disciplinas, aunque el eje esté en el binomio historia-educación en este caso. Pues también es interesante y resulta analizar quiénes han dirigido esas tesis doctorales y las personas que han compuesto los tribunales de las mismas. En este sentido, contando con la dirección y las codirecciones, hay un total de 19 hombres y 18 mujeres. Y en cuanto a los tribunales, la mayoría de 5 componentes, aunque varios sí eran de 3, nos encontramos con un total de 80 mujeres y 58 hombres. Resulta sobre todo llamativa la proporción, aunque por poco, de directores de tesis frente a directoras, aun siendo las temáticas tan vinculadas a estudios de las mujeres. Otro aspecto de interés son los descriptores utilizados. Se ha querido aquí destacar el análisis de 23 tesis, ya que las 6 restantes no tienen información sobre descriptores, siendo los más utilizados los siguientes: pedagogía, historia, psicología y sociología, historia de la educación, historia contemporánea, teoría y métodos educativos, historia especializada, historias por época y posición social de la mujer. Los primeros 4 que he nombrado y también que aparecen en el cuadro son genéricos y enmarcan las tesis, mientras que las 4 siguientes que he nombrado aluden a dimensiones históricas relacionadas con las temáticas, sobre todo el descriptor de historia de la educación como referencia o nexo entre las mismas, aunque no siempre aparece explícitamente. De los 2 descriptores que quedan entre los destacados, uno es también general y bastante utilizado en el ámbito educativo, y el otro sí alude concretamente a las mujeres, por lo que su inclusión es al menos en 5 tesis pues destacable. Así como el que en las otras no se haya puesto ninguno, como los posibles significados que esto implica, a pesar de ser tesis intrínsecamente relacionadas con el papel de las mujeres en diferentes aspectos, realidades o dimensiones histórico-educativas. Finalmente, quisiera completarse este análisis indicando las dimensiones de investigación principales que abordan estas tesis doctorales en relación al ámbito de los estudios de las mujeres en confluencia con una visión historioeducativa. Desde esta perspectiva podemos agrupar las tesis en estas categorías: educación maternal y maternidad 3, una en mujeres en el ámbito penitenciario, una en mujeres en educación secundaria, educación para la salud, nos encontramos con 4, 2 en educación de las personas mayores, 4 en educación política desde la óptica de las mujeres, una imagen de la mujer en la literatura, una educación primaria, 2 en maestras y profesoras, una educación superior, 2 en educación de personas adultas, 8 en educación de las niñas mujeres en contextos concretos y 3 en educación y trabajo de las mujeres. Aquí podemos ver cómo destaca sobre todo la dimensión de la investigación de la educación de las niñas mujeres en contextos concretos. Asimismo, cabe reseñar las tesis que abordan la dimensión de salud, política,
laboral y maternal. Esto nos hace ver, por un lado, la riqueza temática de las tesis analizadas, pero también la confluencia de determinadas cuestiones de interés emergentes como la referida anteriormente, lo cual también nos ofrece pistas sobre hacia dónde se han centrado los focos a la hora de investigar desde la historia de la educación y los estudios de las mujeres. Para ir finalizando, es importante recalcar que la presente comunicación pretende visibilizar la importancia del abordaje de los estudios de las mujeres desde el análisis de las tesis doctorales, como producción científica desde primer nivel, para lo cual se han analizado las tesis doctorales de la base de datos Teseo en el periodo de 1990 a 2015 y con el foco en el área de historia de la educación, con un total de 29 tesis. Del análisis expuesto anteriormente se quiere destacar, a modo de conclusión, tres cuestiones fundamentales. Primero, si bien existe una amplia mayoría de mujeres que han llevado a cabo sus tesis doctorales en este periodo y con este foco disciplinar, existe una paridad en cuanto a los directores y directoras de dichas tesis. Esto tiene que ver seguramente con la aún masculinizada figura docente universitaria, pero también indica el interés de las mujeres por contar y reescribir su propia historia educativa. La historia de la educación de las mujeres se aborda desde variadas universidades, tanto públicas mayoritariamente como privadas, y áreas y departamentos, muchos de los cuales son ajenos a la ciencia de la educación. Esto también nos puede indicar que el interés de la dimensión educativa de las mujeres es amplio y que se puede abordar con una perspectiva histórica desde diferentes disciplinas. Y por último, de hecho, esto tiene que ver su correlación con las dimensiones preferentes encontradas desde el análisis de las tesis, las cuales, más allá del estudio de la educación de las niñas mujeres en contextos concretos, territorio, época, se fijan en dimensiones como la educación para la salud, la educación política, la dimensión laboral y la maternal. En todo caso, esto solo pretende ser una aproximación a la temática objeto del análisis, un acercamiento necesario para poner en valor las tesis doctorales desarrolladas con esta perspectiva y fomentar desde ahí estudios más amplios y necesarios. Pues hasta aquí ha llegado mi intervención. Muchas gracias por su atención.